el sicariato pareciera que se está convirtiendo en una industria creciente en Costa Rica. ¿Qué plantea esta reforma que usted ha impulsado en la Asamblea Legislativa? ¿Qué, digamos, tiene enemigos, tiene más amigos que enemigos? ¿Cómo ve el tema, don Fabricio? Muy buenos días. Buenos días, doña Amelia, y por supuesto un saludo muy especial tanto para usted como para don Mario Zamora, a quien agradezco porque sus posiciones prácticamente refuerzan lo que nosotros hemos venido diciendo. En efecto, estamos ante una situación pues muy lamentable en Costa Rica. Quiero hacerle o comentarle un par de cosas. Una de ellas tiene que ver con datos que tengo por acá, y es que ya para este momento 7 menores víctimas colaterales han sido heridos por armas de fuego en casos donde pues está involucrado el sicariato. Qué horror. 560 homicidios en lo que va del año, y se estima que el 70% corresponden a sicariato. Lo otro que le quiero mencionar es algo que se comentó en un chat en el que yo estoy, es un chat de trabajo, pero en el que de las 4 personas que estamos en ese chat, 3 somos de desamparados. Ayer se dio el caso en el Puro Cruce, los que son de Desampa saben de dónde estoy hablando, en el Puro Cruce de Maxipalí, donde uno agarra a la izquierda para San Miguel y a la derecha para Cerrí. Ahí exactamente se dio un caso de sicariato el día de ayer, y hace apenas unos días otro caso más en una barbería en Gravillas de desamparados. Algo que obviamente a los desamparadeños nos hace o nos remite a lo que sucedió hace más o menos 10 años, 2014, donde por la zona de Calle Fallas y otras zonas más, siempre en el mismo cantón, se dieron varios homicidios y pues existe un temor. Y en este chat, una de las personas de desamparados, hablando y comentando la noticia, fíjese que una de ellas pone lo siguiente: ya hablando en serio, no sé si solo soy yo, pero qué feo se siente el ambiente aquí en Desampa, ¿verdad? Pone, las motos suenan y es una sensación fea. Estamos Ujú. hablando que en cuestión de 4 días son más de 6 baleados aquí. Horrible, comenta otra persona, ambas son mujeres. Yo acabo de llegar y sentía demasiado miedo manejando. Y la otra pone, y yo estresada que no llegaba. Eso es lo que yo he venido mencionando en intervenciones en el plenario y en la Comisión de Seguridad, que está generando el sicariato, que lo convierte en un delito al que hay que darle un tratamiento diferente y especial. Porque no es solamente que, de todos modos, ya, por lo que acaba de decir el ministro también, no solamente hay una gravedad en el hecho de que hay una persona que está pagando a otra para matar a una tercera persona, sino que además está causando víctimas colaterales, víctimas inocentes, y además está generando un sentimiento de inseguridad y de temor, de incertidumbre en la población en general. Por eso planteamos esta reforma, doña Amelia, dirigida en primera instancia por el diputado David Segura, el proyecto 24.047. Ahora yo he tomado las riendas de ese proyecto, sobre todo porque yo ingresé a la Comisión de Seguridad en mayo anterior. Y bueno, lo que pretende este proyecto es precisamente que el sicariato sea colocado en un artículo aparte, en el artículo 112 bis del Código Penal, y se le dé una pena aparte, además de que se castigue, por supuesto es nuestra intención, se castiguen temas como el de la publicidad, como el de generar algún tipo de publicidad para reclutar. Lo decía bien el ministro en el sentido de que ya existen empresas, le decían ustedes, yo le llamo academias, es decir, ya hay academias que están preparando, donde se están reclutando a ex policías, a exfuncionarios judiciales, así lo dijeron las autoridades incluso del Poder Judicial cuando estuvieron en la comisión, para preparar y para entrenar. Recién vimos un caso de una persona asesinada en Limón, que apareció por ahí en redes sociales un video donde esa persona, habiendo sido antes parte del Poder Judicial, en algún momento se dedicó a preparar a sicarios. Y hay videos ahí. Entonces, esto significa que estamos ante un delito que se sale de cualquier cosa normal, y por eso nosotros estamos planteando, incluso, quiero decirlo así, el planteamiento nuestro, incluso fundamentado en lo dicho por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en la comisión, y también por el director del OIJ, Randall Zúñiga. Nuestro criterio en Nueva República es que este proyecto, o más bien este delito, debería ser castigado con la pena máxima, es decir, más o menos ponerle una pena de máximo 50 años de cárcel, que es la pena máxima que existe en Costa Rica. Lamentablemente eso no ha tenido eco en la mayoría de diputados de la Comisión de Seguridad. Le hago un resumen.
doña Amelia, este dictamen o este proyecto fue aprobado con dictamen afirmativo de mayoría, recibió 2 votos en contra, los votos de la diputada, si mal no me acuerdo, Gloria Navas, y también la diputada Priscila del Frente Amplio, Priscila Vindas. Se le hicieron unas mociones para el primer día de 137, hay 2 oportunidades de mocionarlo y para hacerle arreglos y para mejorarlo. Nosotros creemos que todavía se puede mejorar, por ejemplo, ampliando la pena. Este 22 de agosto, Nueva República intentó volver a incorporar las sanciones penales por la publicidad del sicariato. Eso fue algo de lo que sacaron del proyecto original. En el proyecto original queríamos sancionar el tema de publicidad, de promover el tema del sicariato. Sin embargo, lo habían sacado, la oferta, el reclutamiento y demás. La moción fue rechazada, solo Nueva República y el PLP la votaron a favor, pero los diputados de la comisión, y esto es algo rescatable y positivo, acordaron integrar una mesa de trabajo acordamos integrar una mesa de trabajo para analizar el agregar la sanción para la publicidad en el segundo día de mociones, que sería la última oportunidad de mejorarlo antes de llevarlo a plenario. Esto está pendiente de definirse, pero básicamente el proyecto en este momento, a como está, si se aprueba en el plenario, lo que definiría es, bueno, un artículo aparte en el Código Penal para el delito del sicariato, con una pena en este momento de 25 a 35 años. Nosotros estamos tratando de convencer a los otros diputados para aumentar esa pena, como repito, algo que han apoyado públicamente el ministro de Seguridad, el director del OIJ, la misma pena para quien reclute, adoctrine, prepare, forme, instruya, promueva, entrene, capacite o contrate personas para cometer el sicariato. En eso estamos, doña Amelia, creemos que es un tema urgente, así como en otro momento se tomó la determinación de poner aparte el delito de femicidio por la misma situación atípica que se estaba dando con las muertes de mujeres asesinadas. Pues yo creo que es el mismo caso en el que tenemos que darnos cuenta que a como el delito o a como los delincuentes están evolucionando, pues las leyes también tienen que evolucionar para que los delincuentes terminen donde tienen que estar, en la cárcel, sacarlos de circulación y no les sigan causando daño a la sociedad. ¿Qué cree usted de la participación ayer de don Francisco Balanese sobre el tema? Fíjese, doña Amelia, que yo ayer no pude estar en la comisión y apenas en la mañana voy a estar recibiendo el informe por parte de los compañeros diputados. Ha habido de todo. Don Francisco Balanese ya estuvo en la comisión en algún momento también y pues en algunas de las opiniones de los jerarcas judiciales han dicho que no hace falta cambiar el artículo y pues darle un tratamiento especial, algo con lo que nosotros no coincidimos. Y repito, yo me fundamento en las posiciones de quienes se están enfrentando en la calle a los delincuentes. Ministerio de Seguridad, en la persona de don Mario Zamora, OIJ, en la persona de don Randall Zúñiga, que han sido muy enfáticos y incluso lo dijeron en la comisión, ahí están actas, de que el delito podríamos considerar o deberíamos considerar aumentar la pena porque está causando un daño generalizado. Como repito y como lo dije ahora, no es solamente una persona que paga a otra para matar a una tercera persona por lo que sea, porque podría darse por temas de conflictos personales, por conflictos de deudas o bien entre bandas de narcotraficantes, donde como se está dando en la mayoría de los casos, sino que también está causando un daño terrible a la sociedad. Les puse el ejemplo al inicio de esta conversación precisamente porque vamos a ver, son personas que de alguna manera tienen algún vínculo y están constantemente empapadas de la realidad que está pasando y pareciera que para uno, debo decir, en ese grupo somos periodistas, los que estamos, las 4 personas que estamos ahí somos periodistas y uno podría decir, uno está acostumbrado a ese tipo de cosas, a ver ese tipo de cosas. Pues no, la misma gente se está llenando de temor, llenando de incertidumbre ante una realidad que nos está golpeando ya todos los días. Como yo siempre digo, yo siempre traigo a memoria el tiempo en el que me tocó trabajar como periodista, sobre todo en Noticias Repretel, donde estuve 10 años, y recuerdo que en aquel tiempo un caso de sicariato era, pues ameritaba llevar la unidad móvil, hacer una transmisión en vivo, hasta un escándalo. Era un caso extraordinario, exactamente, doña Amelia. Pues no, ahora prácticamente estamos viendo de 2 a 3 casos diarios, lo cual evidentemente tiene a la gente atemorizada y por eso, como legisladores, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de responder efectivamente a lo que está pasando. Y lo que está pasando es que se nos está saliendo de las manos desde todo punto de vista y por lo menos en lo que a los diputados se refiere, deberíamos plantear una ley que sí, que hay que prevenir, que la prevención es importante, claro que sí,
Que la educación es importante, por supuesto, hemos sido los promotores de que en la educación se incluyan temas de valores y principios, temas de emprendedurismo y de cultura financiera, pero mientras eso ocurre y mientras metemos esos temas en la educación, mientras reforzamos la prevención con más recursos para las fuerzas policiales, ¿qué hacemos con los que ya están cometiendo delitos? ¿Los dejamos seguir cometiendo delitos o les ponemos penas que son iguales a las de cualquier otro delito? No, esto amerita una pena más fuerte, amerita un trato especial, amerita pensar en más cárceles, por supuesto que sí, para que los delincuentes estén en la cárcel y no se les den ciertos beneficios que les permiten seguir delinquiendo y les permiten seguir haciendo daño a la sociedad. Gracias, Fabricio. Don Mario, decía yo que usted podía aportarnos aún más, porque con este tema de que ahora ya eh, se hable de la industria del sicariato, del empresariado del sicariato organizado, nos pone en otra dimensión. Entiendo por lo que dijo don Fabricio que estos también de las industrias están contemplados en el tema de este proyecto de ley. No sé si me equivoco, pero ahora vuelvo con don Fabricio. Don Mario, ¿qué es lo que más le preocupa a usted el tema del sicariato? Le voy a decir lo que dice la gente. La gente lo que me está diciendo a mí es que todo el mundo habla de prevención y todo el mundo dice prevención y nadie está en contra de la prevención. Pero resulta que en esa prevención nos hemos ido hasta que tenemos en este momento una industria del sicariato. Que alguien me explique a mí entonces cómo todo el mundo habla de prevención y ya llegamos a la industria del sicariato con madres e hijos organizados para darle ese servicio a quien tenga plata para pagar cuando quiera deshacerse de alguien. Don Mario. Si me permite la analogía, doña Amelia, esto es como que llegue una seguidilla de pacientes con cáncer de pulmón al hospital y que salga el médico y diga, miren, esto se va a resolver con prevención, vamos a hacer anuncios y la gente va a dejar de fumar. Perfecto, pero usted tiene ahí los 10 pacientes con cáncer, hay que hacer algo inmediato con ellos, intervenirlos, procesar. Entonces, la prevención es para un estadio futuro. Lo que tenemos que hacer en ese momento es reaccionar de manera proactiva a lo que realmente estamos teniendo enfrente. Yo entiendo que hay mucha gente que cae en la negación, que quiere evadir la realidad y volver a nuestras raíces cuando aquí no estaba pasando nada. Entonces, yo entiendo en buena lid los buenos pensamientos y sentimientos, porque no podemos olvidarnos de la prevención, no nos estamos olvidando de ella. Tenemos ligas atléticas policiales, estamos trabajando en las comunidades, visito constantemente los municipios para trabajar junto con las municipalidades en prevención, pero frente al sicariato estamos ante otra realidad actual, inminente y que se desarrolla todos los días en nuestro país. Lo primero que más me preocupa, doña Amelia, es que el sicariato es la punta del iceberg de otro fenómeno más peligroso aún, que es el fenómeno de la gobernanza criminal. El sicariato no se relaciona de manera exacta con el homicidio, porque es cierto, quienes dicen, no es necesario, ya existe el homicidio, por supuesto, ya existe el homicidio, pero ¿qué es lo que sucede? Que el sicariato tiene elementos más allá de un homicidio normal que hoy en día no se sancionan y no incrementan la pena. Ese terror, porque si hay el sicariato, realmente más que asociarse con un homicidio, hay que asociarlo con el terrorismo. El terrorista no tiene como objetivo final matar personas. Mata personas como un medio en pro de su verdadero objetivo, que es causar temor en la sociedad, amedrentamiento, que luego esclaviza a las personas en función de la organización terrorista a la que este sujeto pertenece. Eso mismo es lo que hacen los sicarios. Hacen un homicidio que lo tratan de hacer de la manera más visible, más violento, con mayor crueldad, para amedrentar a otros. Entonces, si un sujeto de estos, como ha sucedido en otros países, mata de forma cruel a un ser humano en un comercio, pues inmediatamente el resto de comerciantes tratarán de no entrar en problemas con esa organización y se adecuarán
a las órdenes que esa organización dé. Ese tipo de fenómeno se denomina gobernanza criminal y es como en muchos estados mexicanos y en unas áreas de Colombia, quien gobierna no es el Estado, son los criminales. Son los que cobran impuestos a través de vacunas, a él se le llama así en Colombia, pero son impuestos en que le dicen a la persona qué hacer y qué no puede hacer. Entonces, si no actuamos de manera sólida y consistente contra este fenómeno, el mismo va a ir increciendo, no solo se va a quedar en sicariato, es que la suma de este temor social generalizado va dándole poder, cada vez más poder a estas organizaciones para que nos sometan a la población civil, desaplicar nuestras leyes formales y empezar a usar la ley del más fuerte, que es la ley del criminal en esas zonas. Entonces, doña Amelia, yo lo que siento es que no se está observando y al querer ver el sicariato disminuyéndolo, minimizándolo y estandarizándolo como un homicidio normal y corriente, pues simplemente estamos queriendo evadir la realidad que está detrás de este fenómeno. Y no lo estamos viendo como un eslabón en la construcción de este fenómeno, que es peor aún, que es el de gobernanza criminal. Ok, perfecto. Aquí dice una persona y estoy de acuerdo, yo creo que don Fabricio también. La prevención efectiva debe darse simultáneamente, no se puede postergar. Sí, no estamos diciendo, ni don Fabricio creo que pretende decir eso. Nuestros Así niños es. se están matando como un fin, porque son quienes están en la primera línea del sicariato. Vamos a ir cerrando el tema, don Fabricio, y escuchándolo usted y que usted vuelva a cerrar el tema en el sentido de cuánto apoyo real está recibiendo en la Asamblea para fortalecer, porque es su posición, la de ser más fuertes en este tema y más claros. Sí, y volviendo al tema de la prevención, que pues yo sé, vamos a ver, es normalmente el criterio de quienes de alguna manera dicen es que no hay que aumentar penas. Yo sí creo que hay que aumentar penas porque el delito ha aumentado, porque la frecuencia del delito ha aumentado, porque la violencia con la que lo cometen ha aumentado y porque el temor de la población ante la cantidad de casos también ha aumentado. Hay que aumentar las penas, sí, hay que aumentar la prevención. A propósito de prevención, estaba leyendo en estos días, el día de hoy salió en Diario Extra con datos del Ministerio de Seguridad Pública a propósito de la presencia de don Mario acá, que hay 759 patrullas que están varadas. Se necesitan recursos para prevención. También el tema de los radios de comunicación, que también hay muchos dañados. Yo siempre lo he dicho, los delincuentes tienen las mejores armas, mientras nuestra policía, pues lamentablemente no las tiene. Los delincuentes tienen los mejores carros y la policía nuestra tiene 750 y resto patrullas varadas. Las delegaciones policiales en algunos casos dan lástima. Entonces sí, se necesitan más recursos para prevención, se necesitan más policías, se necesitan más cárceles, claro que sí, se necesita educación, pero como bien decíamos, mientras eso sucede, pues ¿qué vamos a hacer con los que ya están en circulación, con los que están causando este temor que les mencionaba al principio de la entrevista? Por ejemplo, también hablando y por eso es que hay que actuar. Porque, por ejemplo, don Mario estaba hablando de los jóvenes y niños en sicariato en imitación a lo que pasa en México, ¿verdad? En similitud a lo que está pasando en un país como México. Y pues no solo eso se copia. Vamos a ver el caso de los Zetas, exmilitares mexicanos, ¿verdad? Que se pasaron al otro lado, se pasaron al lado de los narcos, ¿verdad? Iniciaron como sicarios y terminaron siendo los Zetas uno de los cárteles más violentos en México. Eso es lo que está empezando a suceder en Costa Rica y es lo que hay que empezar a atacar de una vez por todas. ¿Qué ambiente hay? Bueno, yo sinceramente, debo decirlo, me parecería absolutamente ilógico que haya diputados en contra de esta reforma que estamos planteando. Nos ha llamado mucho la atención que haya gente que dice que no quiere aumentar las penas. Y déjeme decirle esto, doña Amelia, don Mario, yo creo en que las personas pueden cambiar. Yo soy creyente en Dios y creo que las personas pueden cambiar su conducta. Creo que dentro de la cárcel debe también, o dentro de las cárceles, dentro del sistema penitenciario del país, deben generarse las condiciones para que las personas, ojalá cada vez más personas, cuando salgan de la cárcel ya salgan preparados para devolverle a la sociedad lo que le han quitado, salgan preparados para involucrarse, para integrarse a la sociedad y ser gente de bien, pero no antes.
no antes, ahí donde no estamos de acuerdo con ciertos beneficios carcelarios que hacen que la gente salga o que hacen que la gente permanezca en la calle cuando todavía dentro de su corazón, dentro de su forma de ser está el seguir delinquiendo. Entonces, en esa línea, nosotros sí creemos que hay que aumentar las penas y que sí, por supuesto, se cambie lo que se tenga que cambiar dentro del sistema penitenciario para que cada vez más tengamos la posibilidad de ver gente, digámoslo así, cambiada, restaurada, transformada en otra persona para que cuando salga a la sociedad salga a devolverle a la gente lo que de alguna manera, con trabajo, con una actitud diferente, siendo un ciudadano responsable. Pero nosotros seguiremos, como les decía al inicio, estamos en el espacio de la etapa procesal donde hay todavía una oportunidad más de emocionar. En esa ocasión o en esa segunda oportunidad, en ese segundo día de mociones 137, vamos a tratar de volver a incorporar lo que tiene que ver la sanción por publicidad, por instruir, por formar, por preparar, porque como ya bien se ha dicho en esta entrevista, estamos ante un fenómeno criminal que se sale de lo convencional, que está causando mucho daño y que sí, repito, y aquí valiéndome que está don Mario y también ayer que tuvimos como fracción una reunión con el director del OIJ, también el OIJ apoya esta propuesta nuestra de aumentar la pena y ojalá ponerle la pena máxima. Lo seguiremos intentando, por lo menos yo sí creo que no deberían causar mayor oposición. En la Comisión de Seguridad, más bien en algún momento pensamos que ese proyecto no iba a caminar mucho porque empezaron a darse opiniones negativas, pero conforme hemos ido ampliando el discurso y diciéndole a la gente lo importante que es esto, creo que hemos ido convenciendo cada vez a más diputados y nuestra fe en Nueva República es que pronto tengamos esto convertido en una ley y haya una herramienta más para atacar a los sicarios que tanto daño han causado en nuestro país. Don Fabricio, esto es muy puntual el tema. ¿Qué piensa de la decisión de Gilbert Jiménez de presentar un proyecto de ley para tomar el 1% de la plata del Fondo de Bomberos para, por ejemplo, reparar 759 patrullas como se denunciaba aquí en el programa? Por ejemplo, el más chiquitico. Mire, es que el tema con esto es que cuando usted trata de tomar, que se necesitan más recursos, lo acabo de plantear, hay 759 patrullas, según lo que publica hoy Diario Extra, y se necesitan recursos. ¿De dónde provengan? Es lo que nosotros tenemos que tener la sapiencia como diputados para saber decidir sin que esto afecte, por ejemplo, un servicio tan importante como el servicio de los bomberos, ¿verdad? Que también son fundamentales para nuestro país y que respetamos mucho y apreciamos mucho el trabajo que hacen. Tendremos que analizarlo, doña Amelia, por supuesto, con números en mano, con los números que nos puedan aportar los dirigentes del cuerpo de bomberos, pero sí es un hecho que tenemos que hacer algo. Y una de nuestras grandes críticas al Poder Ejecutivo, en este caso, es que tenemos que buscar rutas. Ayer teníamos una discusión precisamente en la Comisión de Ambiente, donde nosotros, como Nueva República, estamos apoyando y estamos impulsando un proyecto para la titularización de flujos futuros para la exploración y explotación de recursos naturales. Un proyecto que pretende que Costa Rica tenga la oportunidad y que se le pague a Costa Rica por explorar para ver cómo estamos de gas natural, cómo estamos de petróleo, cómo estamos de otros minerales, para que eso nos genere recursos. Y dentro de nuestra propuesta existe la posibilidad de que grandes organizaciones ambientalistas le paguen a Costa Rica grandes sumas de dinero para no explotar petróleo, por ejemplo. Entonces, ¿qué generaría, por ejemplo, si explotamos petróleo, cuando en Costa Rica importar petróleo, el barril sale como en $125, producirlo costaría 20, es decir, 6 veces menos? Bueno, generaría un ahorro tremendo, pero si hay organizaciones ambientalistas que dicen, paguémosle a Costa Rica para que no lo haga, pues también nos generaría recursos y dejaríamos de buscar la ruta de nuevos impuestos y estaríamos generando recursos para cosas como estas, para infraestructura de las cárceles, para infraestructura de las delegaciones policiales, para arreglar las patrullas, para que tengan buenos sistemas de comunicación, buena tecnología. Son muchas cosas en las que se podría aprovechar el dinero. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que hacer un análisis reposado, porque lamentablemente la opción de la exploración y la explotación no se ha dado en Costa Rica. Más bien hay un proyecto, o hay dos proyectos, uno impulsado creo que por Liberación Nacional, otro que viene de la época del PAC, que está impulsando un diputado de gobierno, el diputado Manuel Morales, donde más bien pretenden prohibir del todo que se dé esa posibilidad, lo cual no cerraría la posibilidad a muchos nuevos recursos que no provendrían de nuevos impuestos. Entonces, es un análisis que debemos hacer reposadamente, pero también rápidamente, porque no podemos tener esas patrullas ahí tanto tiempo, ¿verdad?
Y tampoco esos millones ahí, tampoco, porque eso es exponencial, pero eso es otro tema. Así es, Lo voy a invitar cuando volvamos a tocar el tema, don Fabricio. claro. Nada más para terminar, señor ministro, que creo que es importante también para cerrar el tema. Eh, Aquí lo tengo, ya lo había escrito mientras que hablaba don Mario. Según usted nos dijo aquí en el programa del año pasado, por lo menos 1.000 personas están dedicadas al sicariato en Costa Rica. ¿Considera usted que esta cifra ha aumentado? Según inteligencia, ¿cuántos grupos criminales se dedican al narcotráfico? ¿Tienen identificado cómo se entrenan, si es aquí o fuera del país, y hasta cuánto cobran por cometer su objetivo? Sí, señora. Situemos el problema nuevamente, el problema país. Aproximadamente 600 son los que jalan el gatillo y hay 400 en el entramado logístico que utilizan los sicarios. Es decir, aproximadamente 1.000 personas nos están generando este grave problema a 5 millones de costarricenses. Entonces, este proyecto de ley lo que planteas es, queremos a esas personas en la calle o en la cárcel. Y justamente si van a estar en la cárcel, cualquier criminólogo diría que para desactivar una conducta tan cruel y lesiva como el homicidio por sicariato, esto requiere un largo tratamiento penitenciario. Entonces, incluso desde el punto de vista de desactivación de conductas criminales, este aumento de penas es proporcional también al tratamiento penitenciario que se requiere para Ok, desactivar estas conductas. Y ok. finalizo con esta frase, doña Amelia. El gran problema que tenemos es que hoy detenemos un sicario y el proceso judicial dura 5 años Ujú, para poderle imponer una pena. ujú. Hemos estado deteniendo narcotraficantes que fueron detenidos hace 4 años Y si haciendo lo tú- mismo con penas de 12 años y los volvemos a ver en la cárcel si no hacemos, porque el año carcelario es de 10 meses y hay 1.000 formas de salir de la cárcel y todos creemos que la persona fue sancionada y está ahí en la calle. Entonces, estos huecos del sistema hay que mencionarlos. Doña Amelia, muchísimas gracias y a sus órdenes. No, no, muchas gracias, don Mario. Y a usted, don Fabricio, hay peleas que hay que dar cuando uno cree, ¿verdad? Y cuando uno tiene, yo creo que suficientes elementos, y ustedes como diputados también, apoyo de una gente que aquí se escribe y escribe y escribe, diciendo que sí, que no podemos seguir haciendo lo mismo si no nos ha funcionado, que tenemos que buscar salidas para que esto camine y funcione. Y aquí un Sí. señor dice, disculpe, pero si el INA tiene la Escuela de Mecánica Automotriz, ¿por qué no le dan el trabajo de reparar las radiopatrullas y dejar de estar pagando talleres particulares? Aquí lo que falta es gestión. Don Fabricio, si me quiere cerrar un minuto. Sí, bueno, agradecerle la oportunidad, doña Amelia, decirle a los costarricenses que nosotros creemos en esto, lo estamos haciendo con muchísima convicción de que hay que hacer cambios en las leyes, así como la delincuencia ha evolucionado. Quienes enfrentamos a la delincuencia de diferentes maneras tenemos que evolucionar también y por eso vamos a seguir peleando porque aumenten las penas. Sí, prevención, sí, educación, claro que sí, hemos sido quizá, y en la campaña pasada quizá fui el mayor promotor de cambios en la educación, precisamente para que las nuevas generaciones salgan con otro chip del colegio, ¿verdad? Pero bueno, Gracias. seguiremos trabajando en el tema. Creemos en el asunto, creemos que el enfoque de la Asamblea Legislativa en las leyes que vayamos a aprobar siempre debe ser un enfoque a favor de las víctimas y no a favor de los delincuentes. Que los delincuentes pueden cambiar, claro que sí, pero mientras cambian, que lo hagan en la cárcel, que estén en la cárcel donde hay un sistema que pues pueda de alguna manera retenerlos para que no sigan causando daño. Siempre el enfoque será proteger a las víctimas y en este caso particular, proteger a una sociedad que cada día está más asustada con lo que está pasando.